Bueno, para todos buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra entonces Buenas saludarlos. Muchas gracias por la participación desde este comienzo. Hoy entramos a un tercer tema muy interesantísimo. Es un tema que pues yo lo he considerado un poco delicado y tenemos que ponerle mucho cuidado, mucha atención, porque es ahí donde está la gran batalla en la que pues nuestros hermanos que no comulgan con la doctrina católica no están de acuerdo en algunos puntos doctrinales. Y pues el Concilio Vaticano II nos ha abierto un ecumenismo, pero un ecumenismo donde haya purificación de nuestra propia doctrina y a la vez donde se debe resaltar una plenificación desde la doctrina católica, sin dejarnos enredar la pita y sin dejarnos llevar por sentimentalismos o por cuestiones milenaristas o alguna otra cuestión que tenga que ver muchísimo con el ambiente de la interpretación. Es una palabra muy delicada, es una palabra que puede digamos, por un lado convencer, pero también puede distorsionar. Vamos a iniciar encomendándonos en una pequeña oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder a la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina mis sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestra guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre, honor, alabanza y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y el consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar a través de las redes sociales, por estar conectados también a través de Google Meet. Es una oportunidad muy grande, muy bella para estar como muy unidos a nuestra fe, a nuestra doctrina. A modo de información, para quienes no sepan, es un avisito adelantado en la que a partir del 1 de julio he lanzado a través de las redes sociales y del mismo estado de WhatsApp una oración muy bonita para cada día. Se llama Oratio, en latín significa oración, en español escueto decimos oratio, pero en latín se dice oratio, oración. Y también he lanzado para las redes sociales el numeral del día, el numeral que abre las puertas desde el catecismo de la Iglesia Católica. Quienes de pronto no sabemos qué es eso, ese es el catecismo, herramienta número 2 después de la Sagrada Escritura, que debemos tener todos los católicos. La Sagrada Escritura, luego sigue el catecismo de la Iglesia Católica y luego el libro de los documentos de la Iglesia, son del Concilio Vaticano II. Estas tres herramientas básicamente nos pueden estar ayudando a defender apologéticamente nuestra fe. Nos pueden estar llevando a una defensa de nuestra fe. Pues bien, vamos entonces, en primera instancia voy a abrirlo como en 3 momentos, este tercer encuentro, en la que pues hoy abrimos el tema de la interpretación bíblica,
pero todavía no vamos a hablar sobre las controversias. Las controversias las dejamos, ese es el tema último del tercer sábado. Hoy vamos a hablar un poquito como a quemarropa, y yo sé que ustedes por ahí creo que no han recibido ese material, pero vamos a escuchar a algunos de ustedes qué saben, qué conocen sobre aquello que llamamos nosotros movimientos religiosos, sectas fundamentalistas, religiones, porque es que es ahí donde está la batalla, es allí donde se originan los pensamientos, donde se originan los puntos centrales de la opinión sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras, es allí. Por eso entonces yo quiero escuchar de parte de ustedes, quien desee compartir, pues aquí yo ya voy a ubicarlo, mostrando quienes estén en redes sociales por el Face, ahí van a observar que están en Google Meet y ahí están las personas que están participando. Entonces ahí está la idea para que ustedes puedan opinar al respecto. Entonces queremos escuchar algún detalle de parte de ustedes sobre qué opinión, qué concepto dan de la interpretación, pero como desde el punto de vista de los hermanos separados. ¿Qué han escuchado ustedes sobre la interpretación bíblica en los hermanos separados? ¿Qué opinión podrían dar? Lo que yo sé en cuanto lo que opinan los hermanos separados es que lo equivocado son los católicos, pues ellos, como no tienen algunos 7 libros de nuestra Biblia católica, aclaran muchos puntos y no han podido comprender debido a la falta de discernimiento. Ya. Bueno, entonces habría otra opinión respecto de lo que ustedes han visto o han apreciado o han escuchado sobre la interpretación bíblica en algún movimiento religioso o alguna secta. Después vamos a explicar esas palabras porque puede que de pronto los hermanos separados que estén observando en este momento puedan malinterpretar la palabra movimiento o puedan interpretar la palabra mal interpretada, valga la redundancia, de secta. Y pues obviamente religión. Son 3 conceptos un poquito implicantes, pero distintos en su modo de ser y en el modo de obrar. Entonces, no sé qué otra opinión quieran dar ustedes al respecto. Bueno, entonces yo quisiera compartir con ustedes estos 3 conceptos para enfocarnos mejor en la realidad de la interpretación. El primero es sobre la palabra religión. Religión, cuando estaba estudiando en el seminario, allí aprendimos una materia que se llama teodicea. Teodicea, es decir, estudio de la religión o filosofía de la religión. Y allí aprendíamos que religión viene de la palabra latina religare, es decir, volverse a unir, estar unido a algún concepto, a una ideología, a alguna vida religiosa o a algún ente espiritual. Es allí la palabra religión donde nace volverse a unir en algo.
Mientras que la palabra secta, en uno de los videos que el padre Luis Toro, venezolano, en sus charlas de orientación sobre Biblia, decía él, secta es una separación. Hagan cuenta ustedes que hay un árbol grande que se llama el árbol del cristiano. Y en ese árbol, cada rama que se cae, cada rama que se tumba, esa es separarse. De ahí viene la palabra secta. Algo que se separa de la iglesia. Algo que no está de acuerdo con la iglesia. Eso es secta. No estar de acuerdo con algún pensamiento doctrinal o algún pensamiento de vida religiosa. Entonces, es supremamente interesante ver esta realidad. Y los movimientos religiosos son aquellos grupitos pequeños, más pequeños que la religión y obviamente más pequeños que una secta, que un grupo militante de algún concepto doctrinal, que también tienen sus bases y criterios para fundamentarse en puntos doctrinales y todos con la mirada en la Biblia. Tanto la religión como las sectas y los movimientos religiosos, todos tienen una mirada fija en la palabra de Dios. ¿Cuál es la discordancia? La discordancia se encuentra justamente en el concepto doctrinal, en el culto, la vida moral y otros elementos importantes de las cuales se hace eco, se hace énfasis. Es allí donde están todas esas opiniones, cada una tiene su verdad. Bueno, yo quisiera compartir también algo interesante de las religiones, porque yo quiero empezar por las religiones. Muchísimos confundimos la religión. Voy a decir, por ejemplo, el catolicismo es gigante. En este momento aproximadamente tiene cerca de 2.200 millones de habitantes en el mundo. La que le sigue es el islamismo, que son más o menos 1.600 millones de habitantes que creen en el Islam, en la religión del islamismo. Está el hinduismo y está otros dos que se consideran como religiones. Por eso se le llama religión a aquel gran movimiento universal por la cantidad de fieles que están adheridos a esa doctrina. Por eso se le llama religión. Por ser grande, por ser universal, por estar más extendido. Las sectas son un poquito más pequeñas y no se les puede considerar como religiones, porque incluso la religión, entre otras cosas, para tener una característica, es que sea histórica, es decir, de mucho tiempo atrás. Y así sí podremos hablar del islamismo, del judaísmo, que incluso el judaísmo es la religión primera y esa es la base para la religión de nosotros, la del cristianismo, judeocristiano. El paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se recoge toda la información oral a escrito. Y ahí entra la fuente cristiana. Y por eso se le llama religión. Las sectas pues ya son más recientes y esas sectas más recientes comienzan más o menos en el siglo XVI con el famoso sacerdote Martín Lutero, quien pues se rebeló contra la iglesia
Ojalá que aprovechen por ahí cuando encuentren algún video del padre Luis Toro. Él explica muy bien qué era lo que él decía sobre por qué se separó de la Iglesia Católica Martín Lutero. Entonces es interesantísimo. Todo esto es un tema muy candente y muy largo de explicar. Pero así por encimita, como los estoy tratando de ver, de tener esa parte fundamental, esa óptica, pues ya vamos entendiendo por dónde es que entra la interpretación bíblica. Hay dos formas de la interpretación bíblica. La interpretación bíblica comúnmente que se llama la interpretación libre. La libre. Es decir, es mi sagrada escritura y yo le pido al Espíritu Santo que me ilumine y yo soy el único que soy el que entiendo y así es que lo que diga la palabra, eso lo aplico. La libre interpretación. Por ese lado se están yendo nuestros hermanos separados. Es decir, que no tienen ninguna autoridad de la manera humana y de la manera divina. Mientras que el catolicismo o el cristianismo sí tenemos una autoridad que viene de Cristo y que está históricamente viene en los apóstoles, los obispos y hoy tenemos así en su orden a todos los ministros de la iglesia. Entonces nosotros sí tenemos una autoridad y que es iluminada por la fuerza del Espíritu Santo y a quien nosotros hemos considerado que la presencia de Cristo está viva y actuante ahí. Por eso la iglesia se mantiene, por eso la iglesia en sus 22 siglos está vigente. Ha decaído, pero no se ha desaparecido. Ha tenido bochornos, pero ha vuelto a vivir, ha tenido valentía. Entonces es importante esto. Yo les voy a dar un dato muy curioso sobre los principios del protestante, porque es ahí donde ellos, eso es lo que ellos manejan. ¿Cuáles son esos famosos principios del protestante? Solo y únicamente lo que nos salva es la palabra de Dios. No valen los actos de piedad, no valen los libros que de forma espiritual, no sirve el Santo Rosario, no sirven los santos, las imágenes no nos ayudan al crecimiento de la fe. Todo eso es anulado completamente por los hermanos separados. Todo eso lo anulan y solamente dice sola scripta, es decir, solo palabra de Dios. Un segundo elemento que yo ya les había dicho es el libre examen. Es decir, si me confieso delante de un árbol, ese árbol es el que me escucha. No tengo por qué escuchar a otro hombre que es pecador igual que yo. Ese es el libre examen, una salvación o una condenación. Así lo manejan los hermanos separados. O se salva o se condena. Nosotros no tenemos ese pensamiento desde la palabra de Dios como o se salva o se condena. Por eso tenemos intercesión. Tenemos una ayuda espiritual que nos encamina y nos ayuda a entender si el que se salva es uno o el que se condena es uno. Pero tenemos los medios de santificación. Otro elemento es la autoridad. Para nosotros la autoridad es Cristo en la sucesión apostólica. Para los hermanos separados, la autoridad es la Biblia. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la norma de las normas, norma normanda, es la norma de las normas, es la regla de oro de la salvación. Y por tanto, viene entonces a lo último como se toma una libre interpretación de la Biblia. Ahí está clarito hasta dónde se llega en estos pasos de los principios del protestantismo y cómo serán esos principios para nosotros. Nosotros tenemos
las Sagradas Escrituras, y como medio de santificación está las sanas costumbres, el magisterio de la iglesia, está la sana doctrina, está la iglesia jerárquica, está todos los documentos, los ejercicios de piedad, el buen testimonio de vida, los sacramentos, los mandamientos, las oraciones, y podemos decir muchísimas cosas más que son para nosotros unas herramientas grandísimas para ayudar a esa santificación y poder decir así si me salvo o me condeno. Entonces es importante este elemento de nuestra fe sobre la interpretación. Yo les voy a leer un listado para que nuestros hermanos que nos están viendo y nos están escuchando no se vayan a asustar, porque existen en el momento en el mundo más de 4.200, llamémoslo así, denominaciones religiosas en el mundo. Imagínense eso. Pero podríamos decir, aquí voy a nombrar algunas, un listadito pequeñito de las que posiblemente estén funcionando en América Latina, que de pronto ustedes las han escuchado. Los evangélicos, está los pentecostales, adventistas, está Alianza Cristiana, la Cruzada Cristiana, están los cuadrangulares, las iglesias interamericanas, la Iglesia Luz del Mundo, la Iglesia Trinitaria, los Testigos de la Luz, también está la Iglesia de la Misión Sudamericana, la Unión Misionera, también encontramos la Alfa y Omega, encontramos Asamblea de Dios, Iglesias de Dios, Iglesia Macedonia, iglesias primitivos, sabatistas, laváticos, Asamblea de los Hijos de Dios, Iglesia Bíblica del Hogar, también está la Iglesia de Jesucristo, la secta Mohón, que es la que llamamos Iglesia de la Unificación, están los Santismos Hermanos, están los Niños de Dios, que es la llamada familia del amor, está el Movimiento Misionero Mundial, encontramos la Iglesia de Cristo Científico, está las Buenas Nuevas, Luz Divina. He encontrado en alguna página de internet, si no me equivoco, fue en la página de asiprensa.com, pues también otras que recurren, o sea, que conocemos también como movimientos que no son cristianos, es decir, no creen de una u otra manera, no creen en Cristo como Hijo de Dios, sino como un hombre normalito, un gran profeta. Por ejemplo, estamos hablando de hermanos de Testigos de Jehová, estamos hablando de mormones, gnósticos, espiritistas, los teosofistas, los brahmanes, los mitos del Aarón, está la meditación trascendental, está Efer Barbaray, los masones, el Kirpal Sin, está las rosacrucistas, los budistas, y así podremos nombrar a lo último hasta la brujería. Todo esto realmente, y eso que no he terminado con la lista, todo lo que tenemos, y hoy comúnmente, perdonen los que están escuchando y los que están viendo, hoy tenemos también movimientos religiosos de garaje. Estoy en la inmunda, no tengo plata y voy a montar una empresa. Esa se llama y le pone el nombre, y esa es otra forma de tener un sustento. No tanto
por infundir la palabra de Dios, o bueno, ese es el escudo, esa es la caparazón con la que uno se protege para formar una iglesia, con un pensamiento que hasta incluso está fuera de lo normal. Por eso yo he querido compartir a través con ustedes este primer peldañito hoy, que lo que quisiera así compartir con ustedes es todo esto que tiene que ver con las sectas fundamentalistas. Yo voy a compartir otro detallito que también me llama mucho la atención, y cuando ustedes entren al internet, y estos documentos se los puedo estar, quien los necesite, también puede ayudar mucho. Entonces en cualquier momento yo les envío dos documentos donde hay una buena información que trata sobre esta explicación que yo hice así por encimita sobre las sectas, las religiones, las 5 religiones más grandes del mundo y unos movimientos religiosos que a la hora de la verdad no tienen de pinta de religioso, sino es un daño terrible para la misma sociedad. Y quisiera pues como escuchar de parte de ustedes, digamos, algún concepto hasta donde ustedes han podido escuchar, captar todo esto de sectas fundamentalistas o de religiones, o cómo ven en sus lugares, en sus parroquias, cómo ven en sus lugares la proliferación de todos estos movimientos y a causa de por qué. Porque justamente cuando vayamos a hablar de la interpretación bíblica es allí donde pueden surgir muchos debates, muchas discusiones, pero nosotros, como dice el padre Luis Toro, nosotros tenemos que hablar de la interpretación bíblica es con base a la palabra de Dios, no con argumentos nuestros, que eso se los lleva el viento, no nos va a servir para nada. Entonces el argumento de la interpretación como base la tenemos para nosotros los católicos, la Sagrada Escritura, en primera instancia, la Sagrada Tradición, el magisterio de la Iglesia, que es un intérprete de la palabra de Dios, y los documentos base que tenemos como herramienta para ayudarnos a acrecentar nuestra fe, a fomentar nuestra espiritualidad, en este caso el catolicismo, en nuestra vida parroquial, en nuestra vida diocesana y pues obviamente en nuestra provincia eclesiástica. Estoy hablando de, digamos, de una arquidiócesis, o de todas las arquidiócesis de X nación. Bueno, entonces quiero escuchar a alguno de ustedes si tiene alguna pregunta respecto de este aspecto, sobre las sectas, su fenómeno, y para poder, digamos, como entrar como a la otra parte, que es propiamente la interpretación. Yo he escuchado que hay hermanos separados que dicen siempre, yo me fui de la iglesia católica porque allá no enseñan la palabra de Dios. Allá se limitan solamente a la misa y al rezo del rosario, y no más. Y por eso yo me retiré de la iglesia católica. Pero yo he visto pues que en la iglesia católica sí hay quien predique la Biblia y quien la enseñe, sino que nosotros los católicos somos flojitos para eso. Entonces llega cualquiera y nos endulza el oído y nos lleva a enseñarnos lo que no es. Sí. Yo tengo un hermanito que él se fue de la iglesia católica por un problema que tuvo, y él quería que el sacerdote todo el día lo escuchara. Pero pues el sacerdote también tiene cosas que hacer. En cambio los hermanos separados sí tienen tiempo, y si no hacen de comer no importa, pero lo importante es llevarse a la persona. Y él ahorita es un evangélico de esos. Por eso es que nosotros debemos prepararnos para que nadie nos arrebate lo que hemos ganado y lo que Dios nos ha dejado de verdad, y lo que nos enseñaron nuestros padres también desde niños.
Correcto. Me parece muy buena su apreciación, pues en la que nos hace como caer en cuenta eh, el hecho mismo de que a veces nosotros, por un lado, no escuchamos a las personas, por otro lado, al mínimo error, entonces ya cambio. Es decir, que parece ser que nuestra fe es un poco enclenque, porque fácilmente somos personas como que nos adaptamos a lo que nos venga y se nos presente. Lo que venga, eso lo cojo. Y sin importar si está salvando, si está condenando, si eso es bueno, si eso es malo, si eso tiene base histórica, no tiene base histórica, si eso es de salvación o no es de salvación, en fin. Entonces, ese es uno de los peligros a los cuales hoy la sociedad, en muchas personas de nosotros, incluso nosotros los católicos, hemos caído. Cuando vemos que ya no hay nada que nos satisfaga, entonces ya buscamos comodidades en otras fuentes de espiritualidad, y pues fácilmente allí es donde pues nos van a desocupar todo lo poquito que tenemos. No estoy hablando solamente de lo económico, sino también de acabar con nuestra fe, hacer que nosotros podamos hablar al lenguaje de ellos, y muchas veces hasta distorsionadamente caemos en una doctrina y perdemos las bases cristianas. O pues no que no la perdamos, pero por lo menos caemos en errores catastróficos, y eso puede ser un daño terrible para la iglesia, un daño terrible de mal testimonio de vida. ¿Habría alguien más que pudiera hacer algún otro aporte al respecto? Bueno, entonces vamos a entrar a algo interesante. A ver si soy capaz de abrir aquí un documento. Sí lo pude abrir, gracias a Dios lo pude abrir. Es sobre la interpretación de la Biblia en la vida de la iglesia. Aquí hay muchas cosas de las cuales uno podría estar hablando, podría estar comprendiendo. Quiero compartir hoy, desde la base histórica, dos documentos importantísimos que salieron al paso del tiempo de la historia de la iglesia desde la época moderna. Estoy hablando del documento de la Providentissimus Deus, providencia de Dios, así se le dice, escuetamente hablando se llama providencia de Dios, y el documento Divino Aflante Espíritu. Estos dos documentos, ojalá los hayan leído un poquito, al menos un poquito, porque allí podemos, incluso creo que yo envié un video donde explicaban la diferencia entre el concepto de la interpretación, lo que a un documento le faltaba y el otro ya lo complementaba. Entonces es interesantísimo que aquí vamos a hablar en primera instancia de este primer documento, Providentissimus Deus. Fue publicado más o menos en una época donde se marca unas duras polémicas sobre la fe de la iglesia. No lo podemos reconocer, sino viéndolo desde esa óptica, desde esa realidad. Había en ese momento una especie de fuerza liberal que se estaba alimentando por estas polémicas, y este documento lo que hizo fue como crear una exégesis que equilibrara todos estos peligros que se estaban almacenando en referencia a la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué hizo entonces Divino Aflante Espíritu? Divino Aflante Espíritu, que fue publicada también poco después, donde se surgía una polémica muy diferente, pero suscitada sobre todo en Italia, contra el estudio científico de la Biblia. Y un opúsculo anónimo muy difundido
ponía en guardia contra lo que describía como un peligro grave para la iglesia y para las almas, en el sistema crítico científico y en el estudio y la interpretación de las Sagradas Escrituras, sus desviaciones que eran como muy entorpecidas y sus aberraciones. Entonces, lo que hizo estos dos papas maravillosos fue que a través de estos dos documentos de Providentissimus Deus y Divino Aflante Espíritu, es hacer que la palabra de Dios se encauzara por el camino de que era. Sabemos perfectamente que el único ente, llamémoslo así, con mayúscula, la única iglesia universal católica, fue la fuente primera y única quien armó los 73 libros de la Sagrada Escritura que hoy nosotros conocemos como el canon de los 73 libros, inspirados bajo la gracia del Señor, donde se hace evidencia la interpretación de las Sagradas Escrituras. Ojalá cuando ustedes aprovechen nuevamente para leer estos dos documentos, porque son base para lo que viene después sobre la interpretación de la palabra de Dios. Bueno, y vamos entonces a terminar esta charla con algo que podría ser también que es muy importante para nosotros, es en cuanto un documento que sacó la Pontificia Comisión Bíblica. Estamos hablando en el Magisterio de la Iglesia, la Pontificia Comisión Bíblica, es decir, la comisión que se encarga en el ámbito del cardenalicio, que tiene la tarea de trabajar todo lo que tiene que ver con Biblia. En este caso estaríamos hablando de aquellos métodos y acercamientos para la interpretación, donde se utiliza el método histórico crítico y otros elementos importantes como los principios y otras descripciones, donde se podría perfectamente comprender todo el análisis de las formas como la palabra de Dios debe ser interpretada bajo la luz del Espíritu Santo, que debe ser interpretada siguiendo las normas de la hermenéutica y de la exégesis, términos que por ahora no los explicaré porque son términos que son necesarios en el momento en que se hace un análisis de un texto. Cuando ustedes, yo sé que algunos de ustedes a quienes conozco en sus comunidades, yo sé, hacen la famosa oración en la interpretación de la palabra de Dios, Lectio Divina. La Lectio Divina, para quienes están siguiendo las redes sociales y de pronto no saben de esta parte, les voy a explicar un poquito, porque ese es uno de los métodos de oración de interpretación de la palabra de Dios y acercamiento a ella, y al final una vida de oración y una vida de fe, es decir, llevado a la práctica. El primer paso que se sigue en la Lectio Divina se llama statio o estación, llamémoslo como predisponer el tiempo, el lugar, la forma de cómo me preparo. Ejemplo, en este momento voy a ir a tal parroquia o a tal templo o aquí en mi casa yo voy a predisponer una especie de altarcito, el lugar que sea bien apropiado para mi forma de oración, que sea para un absoluto silencio, que tenga la palabra de Dios en mis manos y que yo saque el tiempo y no esté pensando en otros tiempos, es decir, que tengo una preocupación por allá pendiente. De todo eso me tengo que alejar para yo poder decir en forma tal que le voy a sacar ese tiempo de extasio, es decir, me voy a estacionar en ese lugar, en ese aspecto, y me predispongo completamente. Viene un paso segundo que llamamos nosotros comúnmente como la lección.
Pero para que antes suceda esa oración o esa lectura de la palabra de Dios, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, así como lo hicimos hoy, pidiendo la luz del Espíritu Santo, la oración tan bonita que ustedes, acuérdense que esa oración la rezaba Juan Pablo II cuando era niño y que a él se le dificultaban las matemáticas y él oraba esa oración tan hermosa: ven Creador Espíritu, y el Espíritu Santo actuaba con una fuerza increíble en la vida de este que es gran santo de la iglesia, San Juan Pablo II. Entonces, es este el segundo paso, la lección. ¿Qué significa la lección? Que yo ya le he pedido el Espíritu Santo al Señor y ahora voy a leer el texto. Cuando yo lea el texto bíblico, por lo menos la primera vez en voz alta, si estoy con otros hermanos más o hermanas más. Si estoy solo, pues voy a leerlo también en voz alta. Si no comprendí el texto, lo que dice el texto, vuelvo y lo leo hasta 2 o 3, quizás 4. Y ya puedo decir qué dice el texto. O sea, es decir, que yo sepa decir en memoria prácticamente lo que dice allí. Cuando ya haya tenido en cuenta este paso, pasamos a un tercer paso que se llama la meditación. Meditación. Hay unos presupuestos que se deben tener antes de entrar a la meditación. Por ejemplo, en dónde se desarrolló la escena, quiénes son los autores principales, en qué época fue escrito este texto, a quiénes les está llegando ese mensaje, si es a judíos, si es a publicanos o a fariseos o a cristianos o a qué tipo de personas, qué género literario se utiliza, si está en prosa, si está en verso, en fin, es decir, es como una especie de conocer el contexto de la realidad, conocer el texto y conocer el contexto de la realidad, de esas perícopas o versículos de la palabra de Dios. Y luego viene el siguiente paso, que es, ahí sí entra en la meditación. Entonces, la meditación nos surge una pregunta: ¿qué me dice a mí el texto? Vamos a abrir un texto, por ejemplo, que dice: si tu ojo peca, sácatelo. Más le valdría entrar al reino de los cielos tuerto que con ambos ojos al infierno. Entonces en la meditación me dices: hey Señor Dios mío, lo que me está queriendo decir es, si hay cosas tan apetitosas, tan que mejor dicho, me corrompen por medio de mis ojos, voy a hacer el esfuerzo de no ver eso. Voy a quitar esas vendas oscuras, eso dañino que por mis ojos entra y me hace pecar. Eso es la interpretación. Entonces encontramos que es una meditación personal para mí. Señor, ayúdame a quitar esto que tengo en mis ojos, este pecadillo que no me deja ver con claridad. Y luego entramos al paso de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es la oración. Entonces, Señor, ayúdame, ilumíname a dar los mejores pasos para que aquel X pecado que siempre entra por mis ojos y me hace pecar, ayúdamelo a retirarme de mis vistas. Señor, que la fuerza de tu Espíritu me aleje de eso. Y cuando surge esta parte de compromiso en mi vida de oración, ya viene el otro paso que se llama la acción, es decir, acción o compromiso. Señor, de ahora en adelante me voy a comprometer a darle a ti, Señor, en esto y esto y esto, porque Señor, yo siempre he caído en esto. Entonces, ahí viene mi compromiso. La contemplación, que es, digamos, como el último paso después de la vida de oración y una vida de compromiso, de acción. Esto que estoy viviendo me está llevando ¿a dónde? A Dios. Porque esos son los
principios, esos son las normas, esas son las cualidades, esas son las virtudes, eso es todo lo que el Señor me está pidiendo. Que yo sea una persona renovada, transparente, que sea una persona llena de espíritu, es allá a contemplar, digamos, muy cercano a Dios, eso que estoy viviendo en mi vida de humano, de un ser humano, y mi vida desde la vida divina como tal. Entonces, ese es como un ejercicio maravilloso de interpretación bíblica, la llamada lectio divina. Los libros, por ejemplo, últimamente para nosotros los católicos, hay unos libros muy bonitos que están saliendo, incluso la lectio divina, por ejemplo, de la librería San Pablo, unos libros que salen cada mes, tienen los pasos, donde allí aparece la lectio divina. Entonces, hoy la iglesia, por medio de estos elementos, por medio de estos recursos, nos están ayudando a acercarnos más a la palabra de Dios, haciendo la meditación diaria de esta palabra que la iglesia celebra en China y en todos los lugares del mundo, por no decir la otra palabra. Entonces, esa es la idea, de que nosotros encontremos cada día en los textos bíblicos una interpretación bíblica. Ojalá que esta semana que vamos a tener podamos aprovechar al máximo para interpretar los textos bíblicos de la Sagrada Eucaristía en cada día y podamos enriquecernos a ese compromiso. Podamos comprometernos como tal con Jesucristo, con nuestro Señor, porque es allí donde encontramos como la fuente, el camino y la vida. Bueno, mis queridos hermanos, ya pues prácticamente se nos acabó el tiempo y quisiera, no sé, escuchar a alguno de ustedes alguna apreciación, por lo que hoy vimos, ya porque en el próximo sábado vamos a tener ya como la apertura a unos temas ya muy específicos sobre la interpretación bíblica como tal. Hoy no hablamos ni de los sacramentos, porque hay cosas que se tienen que hablarse de los sacramentos, de la Virgen María, de las imágenes, de la confesión, bueno, en fin, porque hay unas citas bíblicas muy claras que nuestros hermanos separados nos refutan. Entonces nosotros tenemos que ser muy precisos con la palabra de Dios. Desde allí, cómo se interpreta la palabra de Dios. Y es allí donde se encuentra toda su riqueza, todo el cristal de oro, es donde verdaderamente encontramos lo que tanto necesitamos para alimentarnos y para buscar un camino de salvación, que es el que nos ha propuesto siempre nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Universal, por medio de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, la única fundada por Él, porque no hay en el mundo ninguna otra iglesia que sea fundada distintamente por otro hombre, sino el de Cristo. La Iglesia Católica, desde Pedro, sucesores, hasta hoy. Entonces, ¿habría alguna opinión antes de cerrar con broche de oro? Muchas gracias, Rafael. Me gustó la explicación de la lección divina, porque de verdad que casi que cada grupo aplica una metodología que es particular. Mi meditación, mi oración y la comprensión también de lo que el Señor me está diciendo a través de su palabra, sin ser libre interpretación, ¿no? Sino basados en lo que la misma iglesia, a través, por ejemplo, en las Eucaristías, entendemos en la familia. Perfecto. Bueno, mis hermanos, me alegra mucho haber compartido con ustedes este delicioso tema sobre interpretación bíblica, donde tocamos como 3 elementos fundamentales: la vida de las sectas, de las religiones, los movimientos religiosos, el concepto de la lectio divina y un poquito de los libros desde la historia,
como son los dos documentos de Divino Aflante Espíritu y Providentísimos Deus, y nuestros testimonios, que es básico para nuestra moda de vivir. Que el Señor Todopoderoso nos conceda mucha sabiduría, nos ilumine nuestro caminar, nos aclare nuestro entendimiento y cada día podamos dar las mejores respuestas de fe en nuestras comunidades, en nuestro modo de obrar, y que nuestros pensamientos sean los pensamientos que la Iglesia nos dejó, las de Cristo, porque son las que nos llevan por el camino de la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso nos conceda su santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena tarde para todos, y para las redes sociales, Dios los bendiga. Bueno, amén.